Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos adentramos en la arqueología. Ajá. Y, a ver, vamos a dejar claro desde el principio que vamos a huir de los tópicos. Por favor, sí. Quienes siguen de cerca esta disciplina científica saben de sobra que la realidad no tiene nada que ver con un aventurero de Hollywood con látigo y sombrero fedora, huyendo de una roca gigante. Totalmente. Esa imagen hace mucho daño a la profesión. Sobre la mesa tenemos hoy una extensa recopilación de fuentes. Hablamos de artículos enciclopédicos y documentos analíticos para investigar a fondo la historia, los métodos y, bueno, las tensiones éticas de esta ciencia. Que no son pocas. No. La misión de hoy es comprender cómo la arqueología es, de hecho, la única herramienta real de la que disponemos para entender más del 99% de la historia humana. Vale, vamos a desgranar esto porque las escalas temporales son alucinantes. Son inmensas, sí. Hay herramientas de piedra encontradas en el yacimiento de Lomekwi, esto está en África Oriental, que datan de hace 3,3 millones de años. 3,3 millones, se dice pronto. Exacto. Hablamos de un abismo de tiempo insondable en el que existieron numerosas especies de homínidos, sin dejar absolutamente ningún registro escrito. Es una inmensidad temporal que a menudo resulta muy difícil de asimilar. Y es crucial entender que esa ausencia de documentos escritos hace que la cultura material sea tan sumamente vital. Fíjate en el sesgo monumental que conllevan los textos cuando por fin aparecen en la historia humana, hace apenas unos milenios. Claro, porque no todo el mundo sabía escribir. Exactamente. Históricamente, la alfabetización era un lujo extremadamente restringido, reservado a unas élites muy concretas. Hablamos del clero, la aristocracia, los escribas de palacio. Los que tenían el poder, vamos. Eso es. Esos textos reflejan agendas políticas, victorias militares a menudo muy exageradas y los valores de una fracción minúscula de la población. El registro material, por otro lado, es mucho más democrático. Me gusta esa palabra, democrático. ¿Es que lo es? Es la basura cotidiana, las herramientas rotas, los cimientos de las casas de la gente común. Por supuesto, la arqueología está sujeta a sus propios sesgos de preservación. Claro, el paso del tiempo perdona a unas cosas y a otras no. Exacto. La madera o el cuero se pudren, mientras que la piedra y la cerámica sobreviven. Pero en esencia nos ofrece la verdadera historia de quienes nunca tuvieron voz en las crónicas oficiales. Claro, es como intentar reconstruir cómo era una sociedad leyendo solo los comunicados de prensa del gobierno, frente a examinar directamente los cubos de basura de los barrios. Muy buena analogía. El cubo de basura rara vez miente. Desde luego que no. Pero llegar a ese nivel de rigor analítico en la arqueología tomó bastantes siglos, ¿eh? Si repasamos el origen de los primeros investigadores del pasado en nuestras fuentes, resulta que el primer arqueólogo de la historia documentado no pertenece al siglo XIX. No para nada. Sino al Imperio Neobabilónico, alrededor del año 550 a.C. Fíjate si hace tiempo. Un rey llamado Nabonido, que se dedicó a excavar templos antiguos e intentó fechar los cimientos del templo de un gobernante anterior, el rey Naram-Sin. Lo fascinante aquí es el impulso cognitivo detrás de esa acción. Nabonido llegó a una conclusión sobre la fecha de ese templo y, se equivocó en su estimación por unos 1500 años. Casi nada. Un error pequeñito. Sí, un error que desde nuestra perspectiva actual resulta hasta entrañable, ¿no? Totalmente. Sin embargo, el simple hecho de buscar validación histórica cavando en la tierra para encontrar evidencias físicas, en lugar de conformarse con consultar los mitos o a los oráculos, que era lo habitual. Claro, lo que hacía todo el mundo. Eso supone un salto intelectual enorme para esa época. Después de figuras como Nabonido, la historia da un salto temporal gigante hasta el Renacimiento en Europa, donde surge la figura de los anticuarios. Empezó a despertar un interés voraz por las ruinas clásicas. Sí, personajes como el italiano Ciriaco de Ancona en el siglo XV, que viajaban incesantemente por todo el Mediterráneo, documentando el Partenón, copiando inscripciones y dibujando estatuas. Ajá. Por eso, a menudo, se le considera el padre de la arqueología clásica. Pero, madre mía, llamarlo arqueología en aquellos siglos posteriores es ser muy, pero que muy generosos. Viéndolo con ojos de hoy, sí. Por lo que describen los documentos, las primeras excavaciones formales en el siglo XVIII eran un caos destructivo absoluto. Una barbaridad. El ejemplo más flagrante que mencionan es el del ingeniero militar español Roque Joaquín de Alcubierre en los yacimientos de Pompeya y Herculano. Esto fue entre 1738 y 1748.
Descubrir ciudades romanas enteras congeladas en el tiempo bajo la ceniza del volcán Vesubio dejó a toda Europa fascinada. Lógico. Claro, imagínate el impacto. Pero las técnicas de Alcubierre consistían básicamente en abrir túneles a lo bruto, rompiendo paredes. A destajo. Sí, solo para extraer frescos enteros y estatuas de mármol con el único fin de decorar los palacios reales. Efectivamente, era un saqueo institucionalizado que carecía de cualquier atisbo de método científico. Ninguno. El objetivo era puramente estético y de prestigio, de demostrar poder. Al arrancar esos objetos de la Tierra sin un registro minucioso, destruían por completo el contexto estratigráfico. O sea, es que sacar una vasija o una escultura de su estrato sin documentarlo es como llevarse el arma del crimen de la escena antes de que llegue la policía científica. Totalmente. Tras había alrededor y en qué ángulo cayó. Pierdes el caso por completo. Pierdes el caso. Aunque, curiosamente, los textos mencionan que Thomas Jefferson, en 1784, mucho antes de ser presidente de los Estados Unidos, hizo unas excavaciones en túmulos funerarios de nativos americanos en Virginia. Y parece que lo hizo con un poco más de cabeza. Sí, fue un pionero en ese sentido. Utilizó un método de trincheras bastante metódico, cortando una sección del montículo para observar las distintas capas de huesos y entender si era un cementerio usado durante generaciones o una fosa común de una sola batalla. Y ese método de trincheras de Jefferson, motivado por responder a una pregunta de investigación y no por buscar objetos valiosos. Claro, no buscaba tesoros. Exacto, eso es un puente perfecto hacia lo que ocurre después. En el siglo XIX presenciamos la transición definitiva de la arqueología hacia una disciplina rigurosa. Ya, por fin. Este cambio de paradigma fue posible gracias a la estratigrafía, un concepto que la arqueología tomó prestado de la geología y de pensadores como Charles Lyell. La idea fundamental es el principio de superposición. Las capas de tierra inferiores se depositaron antes que las superiores, por lo tanto, representan periodos de tiempo sucesivos. Vamos, que lo que está más profundo es más antiguo. Tan simple y tan brillante como eso. Y ahí es donde la disciplina entra en las universidades y vemos a figuras que revolucionan por completo el trabajo de campo. Las fuentes destacan especialmente a Augustus Pitt Rivers a finales del siglo XIX. Un personaje clave. Se le considera el primer arqueólogo científico por una razón muy particular: su obsesión por catalogar absolutamente todos los artefactos encontrados. Todos, sin excepción. A Pitt Rivers no le importaba si desenterraba un brazalete de oro o una piedra astillada sin valor aparente. Lo guardaba todo y lo ordenaba por tipología para observar la evolución de los objetos a lo largo del tiempo. Y esta insistencia meticulosa en documentar lo ordinario es la piedra angular del método moderno. A este rigor se sumó William Flinders Petrie. Ah, el de Egipto. Ese mismo. Petrie revolucionó la egiptología. Se dio cuenta de que podía fechar tumbas y estratos basándose en algo tan mundano como la seriación de la cerámica. Fíjate, con lo aburrida que parece la cerámica rota. Pues es fundamental. Estudiando cómo cambiaban sutilmente las asas o los bordes de las vasijas a lo largo del tiempo, desarrolló un sistema de datación relativa espectacular. O sea que ya no dependían solo de encontrar un texto escrito. Exacto. Ya no se dependía exclusivamente de encontrar inscripciones con fechas concretas. La cerámica rota se convirtió en un reloj histórico muy fiable. Y décadas más tarde, ya metidos en el siglo XX, Mortimer Wheeler introdujo el famosísimo sistema de excavación en cuadrícula. Espera. Tengo una duda con esto. Dime. Si excavas un yacimiento dividiéndolo en cuadrículas perfectas de, digamos, 5 por 5 metros, ¿no pierdes la visión general del espacio arquitectónico que estás intentando desenterrar? Digo yo. Pues parece contradictorio, pero esa es la genialidad del método de Wheeler. Al excavar dentro de esas cuadrículas, se dejaban intactas las paredes de tierra entre ellas, los llamados testigos. Ah, vale, dejaban como muros de tierra. Exacto. Esos testigos servían como perfiles estratigráficos visibles, permitían mantener un control estricto sobre el espacio tridimensional de la excavación y documentar en qué capa exacta de tierra se encontraba cada objeto antes de desmontar los testigos por completo. ¡Qué inteligente! Si conectamos esto con el panorama general, lo que ilustra la evolución metodológica es un cambio profundo en los valores humanos. A lo largo de los siglos se pasó de valorar el tesoro por su mérito monetario o estético. ¿Qué es lo que hacía Alcubierre? Claro. Se pasó de eso a valorar la información por su incalculable peso histórico. El objeto dejó de ser el fin en sí mismo para convertirse en el portador de datos que nos permite entender a las personas que lo fabricaron.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque hoy en día las herramientas para extraer esa información rozan la ciencia ficción. Es una pasada lo que tenemos ahora. Las excavaciones tradicionales son solo una parte del trabajo arqueológico moderno, y como subrayan los documentos, son inherentemente destructivas. Es una paradoja de la profesión. Una vez que excavas un yacimiento, lo destruyes para siempre. No se puede volver a excavar. Por eso, las tecnologías de detección remota han supuesto una verdadera revolución. Sin duda. Hay ejemplos recientes impresionantes en nuestras fuentes, como el uso de drones mapeando antiguas ciudades coloniales en los Andes peruanos, como Machuyacta, a más de 4.000 metros de altura. Lugares que antes requerían meses o años de expediciones a pie, con un frío que pela, ahora se mapean en modelos tridimensionales exactos en cuestión de días. Totalmente. Y la detección remota va mucho más allá de los drones. Las fuentes analizan detalladamente el impacto de la tecnología LIDAR. Que es increíble. Funciona disparando millones de pulsos láser desde una aeronave que logran penetrar el dosel de selvas muy densas, revelando la topografía exacta del suelo. Atraviesa los árboles, básicamente. Eso es, ha destapado que ciudades mayas que creíamos aisladas formaban parte de inmensas megalópolis interconectadas por calzadas bajo la jungla. Permite investigar a una escala macroscópica sin mover un solo gramo de tierra. Incluso la inteligencia artificial está metida en esto. Faltaría más. Recientemente, sistemas de IA analizaron cientos de imágenes satelitales y lograron descubrir 303 nuevos geoglifos en Nazca. 303. Es una barbaridad. Líneas y figuras en el desierto de Perú que el ojo humano era incapaz de distinguir entre el ruido visual del terreno. Identificadas por algoritmos. Me deja loco la cantidad de tiempo que ahorran. Es exponencial el avance. Pero supongo que una vez que sabes dónde excavar gracias al LIDAR o a la IA y sacas los objetos, el trabajo real de laboratorio apenas acaba de empezar, ¿no? Es una observación muy acertada. La fase post-excavación es el verdadero cuello de botella de la arqueología. Imagino que consume muchísimo tiempo. Años. Consume años de análisis. La disciplina contemporánea depende enormemente de la arqueometría, que aplica técnicas de la física y de la química. Ajá. Por ejemplo, mediante el análisis de isótopos de estroncio en restos óseos, podemos reconstruir la vida de individuos sin necesidad de tener textos históricos sobre ellos. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues analizando isótopos de estroncio en el esmalte dental que se forma en la infancia y comparándolos con los huesos que se regeneran constantemente a lo largo de la vida, los científicos pueden saber con precisión dónde nació una persona y si migró cientos de kilómetros antes de morir. O sea, ¿pueden rastrear sus viajes por Europa o América solo con un diente? Literalmente. Y luego está el uso de la zooarqueología, que estudia los restos de fauna. Y no solo para saber qué comía una sociedad, sino cómo procesaban la carne, qué animales domesticaron y si había una estratificación social que reservaba las mejores piezas para una élite. Es como exprimir hasta el último átomo de información disponible. Exacto. Sin embargo, revisando los textos, noté un cambio drástico en los años 60 sobre cómo interpretar toda esta avalancha de datos científicos. De repente surge un movimiento llamado arqueología procesual, Sí, la nueva arqueología. impulsado por investigadores como Lewis Binford, y querían aplicar el método científico a rajatabla, probando hipótesis matemáticas y buscando leyes universales que explicaran el comportamiento humano en cualquier época y lugar. Esa era su gran ambición. Pero vamos a ver, ¿eso no es pecar de exceso de optimismo científico? ¿Cómo vas a reducir la cultura humana, que es caótica, irracional y llena de matices, a una especie de fórmula matemática universal? Pues esa es precisamente la crítica feroz que surgió desde dentro de la propia disciplina unos años después. Los arqueólogos procesuales anhelaban el rigor de las ciencias duras, envidiaban a la física o a la química, veían la cultura simplemente como un mecanismo de adaptación al medio ambiente. Claro, como si fuéramos robots respondiendo a estímulos. Pero, como bien apuntas, el comportamiento humano no obedece a leyes inmutables como la gravedad. Como reacción directa a ese exceso de positivismo, en los años 80 emergió la arqueología postprocesual, Ahí vamos. liderada por académicos británicos como Ian Hodder y Michael Shanks. Argumentaron contundentemente que la objetividad pura en la arqueología es una ilusión absoluta. Un choque ideológico en toda regla. Sin duda.
Los postprocesuales señalaron que cada arqueólogo llega a una excavación cargado con su propia mochila de sesgos culturales, políticos y de género. Defendían que la cultura material está llena de simbolismo y agencia individual, no solo de adaptaciones climáticas para sobrevivir. Tiene sentido. Cuestionaron la autoridad del investigador como observador neutral e instaron a la disciplina a ser mucho más autocrítica, reconociendo que interpretar el pasado es un acto inherentemente subjetivo. Entiendo el punto de la autocrítica, lo veo lógico. Pero si asumes la premisa de que toda interpretación es subjetiva, corres un riesgo enorme. ¿A qué te refieres? A abrir la puerta a que cualquier teoría, por disparatada que sea, exija ser tomada en serio. Pienso en la cantidad de pseudoarqueología que satura la televisión y el entretenimiento. Sí, ese es un tema espinoso. Teorías popularizadas por autores como Arik von Daniken sobre antiguos astronautas que bajaron del cielo para construir las pirámides porque, supuestamente, los antiguos egipcios no sabrían apilar piedras por sí mismos. Es una conexión fundamental la que haces. Cuando el posprocesualismo deconstruyó la autoridad académica, involuntariamente proporcionó un escudo retórico a la pseudoarqueología. Claro, les dieron munición. Estos teóricos alternativos se amparan en que su visión es, entre comillas, simplemente otra interpretación válida. Pero desde una perspectiva académica y rigurosa, es un problema inmenso. Ya me imagino. La pseudoarqueología ignora sistemáticamente el método científico. Parten de una conclusión preconcebida, como la intervención alienígena, y fuerzan la evidencia material para que encaje, descartando toda la evolución estratigráfica y técnica que demuestra el desarrollo local de esas sociedades. Básicamente hacen trampa. Sí, y lo más grave es que este tipo de narrativas no solo son anticientíficas, sino profundamente condescendientes y a menudo arraigadas en prejuicios. Subestiman de forma alarmante el inmenso ingenio y la capacidad de las antiguas civilizaciones no europeas. Como asumiendo que necesitaron ayuda externa, ¿no? Exacto. Asumiendo que necesitaron ayuda de marcianos para lograr proezas arquitectónicas. Le restan todo el mérito al ser humano, que es lo más triste de todo. Así es. Y hablando de lidiar con el impacto humano, los textos se adentran en dilemas éticos actuales que tienen un peso social enorme. La arqueología ya no opera en un vacío académico, afecta a comunidades descendientes que hoy están vivas. Y que tienen derechos sobre su pasado. Se detalla el profundo choque entre la ciencia occidental y los derechos de estas comunidades, especialmente en torno a un tema muy delicado, la repatriación de restos. Un tema clave hoy en día. El caso de la ley NAGPRA en Estados Unidos es central en nuestras fuentes. Ilustrado por la larguísima batalla legal sobre el hombre de Kennewick, un esqueleto de 9.000 años de antigüedad reclamado tanto por científicos para su estudio como por tribus nativas que lo consideran un ancestro sagrado. Esto plantea una pregunta importante y sumamente compleja. ¿A quién le pertenece realmente el pasado y quién tiene el derecho a desenterrarlo e interpretarlo? Es una buena pregunta. Para comprender la magnitud de estas visiones enfrentadas, los documentos exponen el caso de la Reserva Kitigan-Zibi, en Quebec, Canadá. Ajá. Allí, miembros de diversas naciones algonquinas lograron, tras largas negociaciones, que un museo canadiense les devolviera restos humanos y artefactos con más de 6.000 años de antigüedad. Un logro histórico para ellos. Lo fue. Las comunidades nativas tomaron estos restos, los depositaron respetuosamente en cajas tradicionales hechas de cedro rojo y corteza de abedul, las forraron con pieles de castor y rata almizclera y las volvieron a enterrar bajo un montículo de rocas en un lugar secreto. Lo cual para un investigador procesual enfocado puramente en los datos debe parecer una pérdida irreparable. Seguramente. Enterrar ese material significa que no se podrán hacer futuras pruebas de ADN o de isótopos con tecnologías que aún ni se han inventado. Se pierde la información científica. Es exactamente el núcleo del conflicto ético. La perspectiva científica tradicional prioriza el indudable beneficio del conocimiento histórico y forense para toda la humanidad. Consideran los restos como un archivo biológico inestimable. Claro. Sin embargo, la perspectiva nativa entiende el tiempo de forma cíclica, no lineal. Para ellos, el pasado no es algo distante e inerte. Perturbar la tumba de un ancestro de hace 6 milenios altera profundamente el equilibrio espiritual y puede tener consecuencias graves en el bienestar presente de su comunidad. Visto así, tiene todo el sentido del mundo su postura. El acto de volver a enterrarlos restauró ese equilibrio, priorizando el respeto humano sobre el dato académico.
Como ves, es un debate sin respuestas fáciles. Desde luego, es un equilibrio complejísimo. Y nos toca informar sobre esto sin tomar partido, porque ambos lados tienen argumentos de peso. Pero al mismo tiempo que la arqueología lidia con estos límites éticos, también está utilizando sus herramientas para empoderar y hacer justicia a comunidades que desean recuperar su historia. Eso es una parte preciosa de la disciplina actual. Las fuentes destacan el tremendo impacto de la arqueología de la diáspora africana. Esta especialidad se vuelca en iluminar las realidades de poblaciones esclavizadas o marginadas que la historia oficial, como decíamos antes, borró de los archivos intencionalmente. Sí, borrados a propósito. Hay un ejemplo abrumador sobre el descubrimiento del cementerio africano en Nueva York en los años 90. Lo encontraron de pura casualidad durante la construcción de un edificio federal Así suele pasar en arqueología urbana. y reveló las durísimas condiciones de vida de cientos de africanos esclavizados en el norte del país, algo de lo que apenas se hablaba en los textos de historia. Y es un trabajo de restitución histórica que sigue expandiéndose a nivel global. Los textos mencionan un proyecto interesantísimo y muy reciente en Barbados, anunciado justo después de que el país se convirtiera oficialmente en república. Cuéntame sobre eso. El renombrado arquitecto David Adjaye está liderando el diseño de un gran monumento en el antiguo cementerio de esclavos de la plantación Newton. Un lugar con mucha carga histórica. Imagínate. Es un terreno que alberga cientos de tumbas anónimas de personas esclavizadas. A través de la investigación arqueológica se pueden documentar las prácticas funerarias, entender cómo esas personas honraban a sus muertos a pesar de la opresión extrema y qué tradiciones culturales lograron preservar de África. Darles un nombre y una historia. Se trata de utilizar el registro material para devolver la dignidad y la humanidad a quienes el sistema intentó despojar de todo. Convertir la arqueología en una herramienta de memoria y justicia social. Es fascinante. Lo es. Lamentablemente, mientras la disciplina se enfrenta a estos retos sociales, las fuentes terminan advirtiendo sobre una amenaza medioambiental crítica de la que nadie escapa: el cambio climático. Ese es el gran reto de nuestro siglo. Y no hablamos solo de ruinas costeras amenazadas por la subida del nivel del mar, sino de un fenómeno de emergencia llamado arqueología glaciar. Es una situación verdaderamente crítica. El calentamiento global está provocando el deshielo acelerado en zonas alpinas y polares. Durante milenios, el hielo ha actuado como el conservante perfecto para materiales orgánicos que normalmente se desintegran en la Tierra, como la madera o la tela. Como si fuera un congelador gigante. Exactamente. Pero ahora, los glaciares en retroceso están dejando al descubierto prendas de cuero intactas, flechas de madera con las plumas puestas e incluso cuerpos humanos perfectamente preservados. Madre mía. Pero el peligro radica en que, en el momento en que esos artefactos salen del hielo y quedan expuestos al oxígeno, a la luz solar y a la lluvia, comienzan a degradarse a una velocidad alarmante. Claro, se pudren enseguida. A menudo en cuestión de semanas o incluso días. Los arqueólogos glaciares se enfrentan a una auténtica carrera contrarreloj. Es un rescate de emergencia pura y dura para salvar este patrimonio irrepetible antes de que desaparezca para siempre. Literalmente, los glaciares derritiéndose y obligándonos a rescatar nuestro pasado a contrarreloj. Menuda imagen para ir terminando. Es una imagen dura, sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si algo nos dejan claro las fuentes que hemos analizado hoy, es que la arqueología está muy lejos de ser el estudio de objetos muertos y cubiertos de polvo. Muy lejos. Trata fundamentalmente sobre personas vivas. Es el espejo material donde nos miramos para entender quiénes somos, cómo nuestras sociedades han afrontado crisis climáticas y colapsos en el pasado. Y quizá lo más poderoso, es el mecanismo indispensable para dar visibilidad a aquellas comunidades que los vencedores intentaron borrar de la faz de la historia. Así es. Invitamos a nuestra audiencia a reflexionar sobre qué concepto, qué dilema o qué salto tecnológico de esta inmersión profunda les ha llamado más la atención. El registro arqueológico es nuestro único acceso real a la totalidad y diversidad de la experiencia humana a lo largo de millones de años. Nos proporciona una perspectiva que infunde humildad, recordándonos que nuestra civilización moderna es simplemente una finísima capa estratigráfica más en un relato cronológico inmenso. Y precisamente pensando en esa fina capa estratigráfica que estamos creando nosotros hoy en día, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con un último pensamiento provocador. Adelante. Algo que se construye, lógicamente, sobre todo lo que hemos debatido, aunque no venga explícito en los textos. A ver.
Si la arqueología tradicional ha dependido de rastrear cultura material tangible y resistente, como las piedras labradas, cerámicas cocidas y metales que aguantan miles de años bajo la tierra, Sí, lo que decíamos al principio. ¿qué pasará en el futuro con nosotros? Hoy en día, nuestra civilización almacena una proporción gigantesca de su conocimiento, sus fotografías familiares, sus documentos oficiales y sus memorias más íntimas en formato digital, en esa nube intangible de servidores. Es una vulnerabilidad inmensa. Queda en el aire esta inquietud. ¿Cómo excavarán los arqueólogos del año 4000 nuestra era digital, si los discos duros actuales se corrompen en apenas un par de décadas y los inmensos servidores finalmente se apagan por falta de mantenimiento o de energía? No va a quedar nada que leer. Acabarán siendo los colosales centros de datos, con sus interminables pasillos de estantes metálicos oxidados y silicio degradado, las únicas ruinas descifrables de nuestros templos modernos. Una gran pregunta. Templos incapaces de transmitir un solo texto a quienes intenten entendernos. Un verdadero placer haber compartido este viaje en el tiempo con quienes estáis al otro lado de los auriculares. Hasta la próxima inmersión profunda.